Día la cuarta sesión del tercer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado bajo el siguiente orden del día. Pase de lista, declaratoria de existencia de quórum, apertura de la sesión, lectura de correspondencia, lectura de iniciativas de ley, decreto, acuerdo. Lectura de debate y votación de dictámenes, lectura y aprobación de minutas de ley, asuntos generales, declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las diputadas y los diputados que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico establecido para tal fin, se sirvan de hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito a la primera secretaria se sirva a constatar el quórum. Buenos días. Consulto al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 22 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe quórum. Las diputadas Teresa Farías González, Landy María Velázquez May, Mónica Fernández Montúfar, Diana Consuelo Campos y el diputado Alejandro Gómez Casarín justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito se sirvan poner de pie. Siendo las 11:20 del día 15 de mayo del 2023, se abre la cuarta sesión del tercer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Cuarta secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Buenas tardes. El oficio 007028 de fecha 1 de abril de 2023, remitido por el diputado Manuel Guerrero Luna, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Baja California, por medio del cual comunica la designación de la mesa directiva que habrá de funcionar del 1 de abril al 31 de julio del 2023, correspondiente al tercer periodo ordinario de sesión del segundo año de ejercicio constitucional. El oficio PRES diagonal es cuanto. Gracias, secretaria. Este pleno se da por enterado. Continúe, secretaria. El oficio PRES diagonal 049 diagonal 2023 de fecha 19 de abril de 2023, remitido por la maestra Ligia Nictejar Rodríguez Mejía, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, por medio del cual envía contestación a solicitud de opinión técnica respecto a la iniciativa para reformar los artículos 52, 1276
1500 y 1535 bis y adicionar diversas disposiciones del Código Civil del Estado. Es cuanto. Gracias. Túrnese a las comisiones de Procuración e Impartición de Justicia y a las de Derechos Humanos y Asuntos de la Familia e intégrese al expediente legislativo que corresponda. Continúe, secretaria. El oficio 1491-2-23, de fecha 19 de abril de 2023, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Sonora, en el que envía copia del exhorto que presentó el Congreso del Estado de Sonora ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que, en uso de sus facultades legales, legisle en materia de uso de falda opcional para las niñas que cursan educación básica en nuestro país. Asimismo, exhortar a los congresos locales para que le acompañen y para que en el ámbito de su competencia realicen las adecuaciones normativas en el tema referido. Es cuanto. Este pleno se da por enterado. Continúe, secretaria. El oficio 774-PRE-22-2023, de fecha 17 de abril de 2023, suscrito por la magistrada Virginia Leticia Lizama Centurión, presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche, en el que comunica respuesta a solicitud de opinión técnica relativa a la iniciativa para reformar los artículos 52, 1276, 1500 y 1535 bis, y adicionar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Campeche. Diputada Presidenta, he dado lectura a la correspondencia recibida. Gracias. Túrnese a las comisiones de Procuración e Impartición de Justicia y a la de Derechos Humanos y Asuntos de la Familia e intégrese al expediente legislativo que corresponda. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera está programado lo siguiente: iniciativa de decreto por el que se adicionan las fracciones 16ª y 17ª al artículo 15 a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del Grupo Parlamentario de Morena. Iniciativa de decreto que adiciona el capítulo 10 bis y los artículos 44-1 y 44-2 de la Ley de Educación de la Ley de Educación del Estado, promovida por la diputada María Violeta Bolaños Rodríguez del Grupo Parlamentario de Morena. Minuta con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de edad mínima para ocupar un cargo público, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, remitida por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Es cuanto. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. La que suscribe, diputada Genoveva Morales Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta, de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto que adiciona las fracciones 16ª y 17ª del artículo 15 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Campeche,
al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Las causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad son uno de los grandes y graves retos que enfrenta el planeta en la actualidad. Aunque las razones son variadas, la actividad humana es uno de los principales factores que influye en la extinción de las especies. El interés que existe, tanto a nivel nacional como internacional, de salvaguardar el derecho humano al medio ambiente sano ha aumentado ante los lamentables hechos que hemos visto alrededor del mundo, como el cambio climático. Sin duda, la comunidad internacional tiene un gran interés en la protección del medio ambiente, ya que este derecho fundamental garantiza nuestra supervivencia para estar estrechamente relacionado con la vida, la salud, la integridad personal, el agua, la alimentación, entre otras. También es importante considerar que la afectación del medio ambiente genera un daño diferenciado a los grupos que viven en una situación de vulnerabilidad, como los grupos o comunidades indígenas y o pueblos originarios, los afromexicanos, las niñas y niños, personas que viven en extrema pobreza, las personas con discapacidad y aquellas personas cuyo modo de vida se sustentan fundamentalmente en el ambiente. México es el segundo país reconocido a nivel mundial en contar con un patrimonio biocultural, el cual es basado en la evolución paralela de la diversidad biológica y la diversidad cultural, así como la adaptación continua entre ambas. El conocimiento ambiental indígena contribuye a la conservación y generación de la agrobiodiversidad, a la mejora de la productividad agrícola, al control de plagas, al manejo sostenible del agua e incluso a la mitigación de los efectos adversos del cambio climático. Procurando nuestro ecosistema, respetando a nuestras comunidades y fomentando la inclusión social, garantizaremos el cumplimiento del desarrollo sustentable que la población necesita para mantener la equidad entre el medio ambiente y la sociedad. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en su principio 5, faculta a las entidades y personas a realizar actividades en favor de la erradicación de la pobreza con el objetivo de cumplir con el desarrollo sostenible y garantizar la equidad en todos los niveles de vida. Asimismo, en su principio 22, reconoce a la población indígena y comunidades como un papel fundamental para la ordenación del medio ambiente y el desarrollo, en donde los estados deberán reconocer y apoyar su debida identidad, cultura e intereses para lograr su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. En este sentido, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, declara que todas las personas tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El objetivo principal de esta iniciativa con proyecto de decreto es fortalecer los mecanismos de participación social y los derechos de los pueblos indígenas en la planeación, ejecución y evaluación de la política ambiental, para prever la degradación, aprovechar sustentablemente los recursos naturales y salvaguardar la biodiversidad, los cuales en conjunto coadyuvan al proceso de erradicación de la pobreza dentro de la población y garantizar un desarrollo sostenible, que beneficia a cada una de las personas y las generaciones venideras. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esa honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona las fracciones 16ª y 17ª del artículo 15 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche. Atentamente, diputada Genoveva Morales Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para su estudio y dictamen. Tercer secretario, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa. Ciudadanos diputadas integrantes de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente.
la que suscribe diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta, de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche. Someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto para adicionar el capítulo 10 bis y los artículos 44-1 y 44-2 de la Ley de Educación del Estado de Campeche al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Durante la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI, realizada en 1999 por la UNESCO, se remarcó la necesidad de la enseñanza de las ciencias y la tecnología como medio estratégico para fortalecer las capacidades de desarrollo de los Estados miembros en ciencia, tecnología e innovación. En América Latina, investigaciones muestran que en este mundo cada vez más dependiente de innovaciones científicas y tecnológicas, niñas, niños y jóvenes de la región están dándole la espalda a las disciplinas científicas, encontrándolas muy complejas y poco atractivas, impactando negativamente también en la matrícula de carreras científicas y tecnológicas. En México aún deben superarse importantes barreras para el acceso a la educación en ciencia y tecnología, en parte porque abarca desde el ámbito político hasta el cultural. Por tal motivo, el conocimiento de la ciencia y la tecnología a edades tempranas serán un detonante para un buen desarrollo económico. El aprendizaje debe ir hacia las generaciones más jóvenes, pues de ellas depende la innovación en la resolución de problemas a través de políticas públicas que coadyuven a una mejor implementación de nuevas herramientas que serán encaminadas en la búsqueda de una mejor percepción en la importancia de las mismas. Sin embargo, en nuestro estado, la participación de las mujeres en la ciencia se incrementó de 2004 a 2011, es decir, una tasa promedio anual del 14% de acuerdo a datos del diagnóstico en ciencia, tecnología e innovación. En ese periodo, la infraestructura científica y tecnológica solo se encontraba en instituciones de educación superior, el número de instituciones con programas de posgrado, el número de becas, etc. Al respecto, algunas entidades federativas se han pronunciado a favor de fomentar la educación científica, tecnológica e innovación a través de sus respectivas leyes de educación local. Ante ello, es necesario avanzar en el diseño de políticas públicas que reorienten la educación hacia un mejor entendimiento de la ciencia y su aplicación en la vida cotidiana, procurando incentivarla desde la educación básica con miras a fortalecer a nuevos talentos campechanos. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el capítulo 10 bis y los artículos 44-1 y 44-2 de la Ley de Educación del Estado de Campeche. Atentamente, diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Cuánto? Gracias. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura al tercer documento enlistado. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche. Presente. Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a usted copia del expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de edad mínima para ocupar un cargo público. Atentamente, senadora Verónica Noemí Camino Fajardo, secretaria. Proyecto de decreto. Artículo 1. Se reforma la fracción 2 del artículo 55 y el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como siguiente. Artículo 55. Para ser diputado se requiere, fracción segunda, tener 18 años cumplidos el día de la elección. Artículo 91. Para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo,
Dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y la legislatura de las entidades federativas deberán ajustar sus constituciones y demás legislaciones que sean necesarias a fin de dar cumplimiento al presente decreto. Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 28 de abril de 2023. Senador Alejandro Armenta Mier, presidente. Senadora Verónica Noemí Camino Fajardo, secretaria. Se remite a las honorables legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Doctor Arturo Garita, secretario general de Servicios Parlamentarios. Diputada Presidenta, he dado lectura al documento indicado. Túrnese dicho documento a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su estudio y dictamen. Tercer secretario, proceda a dar lectura al cuarto documento enlistado. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, presente. Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a usted copia del expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Atentamente, senadora Verónica Noemí Camino Farjat, secretaria. Proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del apartado A del artículo 102 y se adiciona una fracción séptima al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 38. Primero a cuarto. Fracción quinta. Por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que se prescriba la acción penal. Fracción sexta. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. Fracción séptima. Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violencia a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Artículo 102. Apartado A. Para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere ser ciudadana mexicana por nacimiento en ejercicio de sus derechos, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, contar con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciatura en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenada por la comisión de delito doloso. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán ajustar sus constituciones y demás legislación que sea necesaria, a fin de dar cumplimiento al presente decreto. Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 28 de abril de 2023. Senador Alejandro Armenta Mier, presidente. Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, secretaria. Se remite a las honorables legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Doctor Arturo Garita, secretario general de Servicios Parlamentarios. Diputada Presidenta, he dado lectura al documento indicado. Gracias. Túrnese dicho documento a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su estudio y dictamen. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente. Dictamen de la Diputación Permanente
relativo a la iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley de Turismo del Estado, promovida por la Gobernadora Constitucional del Estado, licenciada Laedelena Sansores San Román. Documentación que obra para lo continente. Tercer secretario, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Honorable Asamblea, a la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo, relativo a la iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche, 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, este órgano colegiado emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno, de conformidad con la siguiente metodología. Atendiendo al ordenado por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se propone una metodología dividida en las fases siguientes: antecedentes, sentido del dictamen, consideraciones y decreto. Antecedentes. La licenciada Laedelena Sansores San Román, gobernadora constitucional del Estado, presentó ante el Congreso local la iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley de Turismo del Estado, que a dicha promoción se le dio lectura, turnándose a la Comisión de Desarrollo Económico para su estudio y dictamen. 3. El Pleno del Congreso envió a esta Diputación Permanente el inventario de asuntos legislativos pendientes de resolución para su trámite correspondiente. 4. El 25 de abril de 2023, la Presidencia de la Diputación Permanente convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de poner en estado de resolución la iniciativa en mención. 5. En este estado procesal, este órgano parlamentario determina el siguiente. Sentido del dictamen. Primero, es procedente la iniciativa, de conformidad con los motivos y fundamentos expresados en las consideraciones de este dictamen. Segundo, en su oportunidad, comuníquese a la presidencia de la mesa directiva en turno para la continuación de su trámite legislativo en términos de ley. Consideraciones. Primera, competencia de la Diputación Permanente. Esta Diputación Permanente es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, facultad de la promovente. El artículo 46 de la Constitución Política del Estado permite que varios sujetos plenamente determinados cuenten con derecho para iniciar leyes o decretos, destacando, naturalmente, la gobernadora del Estado. Tercera, voluntad de la promovente, que mediante la iniciativa presente se pretende conformar el artículo 16 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, el donde se encuentra establecido el Consejo Consultivo de Turismo y su conformación, precisando además que la secretaria o secretario técnico con que cuente el Consejo estará a cargo que la o el servidor público de la Secretaría de Turismo de la Administración Pública Estatal, que para tal efecto designe la o el presidente del Consejo, incorporando además el uso del lenguaje incluyente en la disposición normativa que se pretende reformar. Cuarta, declaración de competencia del Congreso local y decisión de la Diputación Permanente. En la competencia del Congreso del Estado para legislar en materia de turismo se encuentra reconocida en el artículo 54, fracción cuarta, de la Constitución Política del Estado. Luego, entonces, atendiendo a las motivaciones hechas valer por la promovente en el sentido de que en la actualidad la Ley General de Turismo en su artículo 13 prevé que los estados y la Ciudad de México conformarán sus consejos consultivos locales de turismo, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística local, señalando además que estos consejos consultivos locales de turismo serán presididos por la o el titular del Ejecutivo Estatal y estarán integrados por las y los servidores públicos locales que tengan a su cargo la materia turística y aquellos que determine la o el titular ejecutivo local. Es que en aras de atender el actual dinamismo de la administración pública estatal en el sector turístico, se estima procedente reformar el artículo 16 de la multicitada Ley de Turismo del Estado, pronunciándose adicionalmente a favor de incorporar el lenguaje incluyente no sexista en dicha disposición, como medio de visibilizar a las mujeres, promoviendo el respeto e igualdad entre mujeres y hombres, así como prevenir la violencia y discriminación hacia cualquier persona. Quinta, impacto presupuestal, que por cuanto a las disposiciones, la presente iniciativa cuenta con la estimación de impacto presupuestario correspondiente, condición jurídica que hace viable su aprobación.
Bajo este orden de consideraciones se propone el siguiente proyecto de decreto. Así lo resuelve la Diputación Permanente en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 26 días del mes de abril del año 2023. Diputación Permanente, diputado Alejandro Gómez Casarín, presidente, diputado Ricardo Miguel Medina Farfán, vicepresidente, diputado Jorge Pérez Falconi, primer secretario, diputado Paulo Alfredo Arce Ontiveros, segundo secretario, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, tercer secretario. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen de cuenta. Gracias. En este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de esta legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema de votación solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento de votación establecido, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 23 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general, y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado, en lo general como en lo particular, en los términos planteados. Primera secretaria, proceda a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. Las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de los compañeros y compañeras inscritos.
¿Sí? No dice que no. Dalila. ¿Sí? Diputada presidenta, se inscribieron para participar en asuntos generales los diputados, diputada Idalí Sosa, diputado César Andrés González, diputado Antonio Jiménez, diputada Iraide Avilés y diputada Marisela Flores. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Idalí Sosa. Sírvase ocupar la tribuna, compañera, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Pocos saben que comienzas tu trabajo mucho antes de entrar al aula, que para ti la clase termina mucho después del timbre de salida, que por las noches piensas cómo hacer para que tus alumnos tengan una clase inolvidable y te despiertas pensando darles un día irrepetible, que eliges con cuidado las palabras justas para cada alumno, porque sabes quién necesita el cálido abrazo en el momento preciso, ese gesto que recordarás siempre, que además de matemática, lengua, ciencias y arte, tienes que enseñar a compartir, a superar el fracaso, a caminar con el camino, a caminar por el camino correcto, a soñar y muchas cosas más. Que tu legado no solo son conocimientos, sino también valores como solidaridad, respeto, justicia, equidad, cooperación, amistad. Que tu tiempo libre es también tiempos de cuadernos, libros, revistas, carpetas. Con el permiso de la mesa directiva, diputadas, compañeras y compañeros diputados, a quienes nos acompañan en esta sala y a quienes nos ven en las diferentes plataformas. Buenos días. Por décadas, las y los maestros han sido grandes artífices del desarrollo nacional. Han sido los maestros los precursores de las grandes transformaciones y al día de hoy son los que hacen realidad la transformación de las conciencias. Son los docentes quienes día con día impulsan desde las aulas el legítimo derecho del acceso a la educación de calidad para todas y todos. Es justo reconocer la labor de las y los docentes en nuestro país. Es legítimo visualizar el trabajo que los docentes, ya sea en el ámbito urbano o rural, realizan para que la educación sea una realidad en nuestro país. Sin lugar a dudas, la importancia de las y los maestros radica en su capacidad para concretar dicho derecho. Representan el primer punto de contacto del sistema educativo con los niños y jóvenes, así como con sus familias, y son los corresponsables de mejorar los aprendizajes de sus alumnos. Diputadas y diputados, la nueva escuela mexicana nos demanda una nueva cultura de paz. Nos plantea con toda seguridad que por medio de la educación y la cultura, los mexicanos tomarán conciencia desde sus problemas internos y los trascendería en soluciones inmediatas, hasta la conformación de hombres y mujeres libres.
De ahí la necesidad de promover desde las instituciones del Estado una cultura nacional y popular con acceso pleno a todos los mexicanos. Por ello, convencidos de que los docentes constituyen el sector más importante en el cumplimiento del derecho a aprender de todos los niños y jóvenes, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, celebramos el respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado en esta mañana a las y los maestros mexicanos, al anunciar el aumento salarial de 8.2% a todos los maestros del país. Nunca antes otro gobierno se había dado un respaldo tan notorio al sector magisterial. Hoy los maestros han dejado de ser un grupo clientelar y se han convertido en los grandes arquitectos del desarrollo, de la transformación, de la justicia y del bienestar social. Y ante todo este trabajo que tienes que hacer hoy, te digo que reconocemos tu labor, maestra y maestro, en el Congreso del Estado de Campeche. Y te deseamos muchas felicidades. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra al diputado César Andrés González. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, diputadas, diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña el día de hoy y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Primero que nada, felicitar a quienes nos han educado durante muchísimo tiempo, muchísimos años, a las y los maestros de México, a las y los maestros de Campeche. En otro tema, quisiera poner mi participación en dos puntos. La primera, pedirle de la manera más atenta, y lo haré de manera oficial por escrito, a la mesa directiva, que la minuta referida por la Cámara de Senadores en torno a la reducción de las edades de las y los jóvenes para ocupar algún encargo público, además de ser dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, también sea acompañada por la Comisión de Juventud, ya que es justamente referida a las juventudes, a quienes justamente esta iniciativa de reforma pues pondrá al centro justamente de la reforma. Es por ello que lo haré de manera oficial, pero lo pido de manera pública, ya que justamente también nosotros de manera local, la diputada Abigail Gutiérrez y un servidor, hemos impulsado una iniciativa para que las y los jóvenes campechanos puedan también ocupar las regidurías y sindicaturas, que es el cargo más mínimo en la tabla jerárquica de las ocupaciones y representaciones populares, para que las y los jóvenes también puedan ocuparlos desde los 18 años. Diversos argumentos hay por ahí que podemos nosotros decirle a quienes desde una visión adultocéntrica ven a las juventudes pues de arriba para abajo. Pero lo cierto es que las juventudes han tomado un rol activo muy importante en la toma de decisiones de México, de Campeche. Fueron las juventudes quienes impulsaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y fueron las juventudes quienes también impulsaron a la hoy gobernadora Laida Sansores San Román aquí en el estado de Campeche. Las juventudes no solamente al cumplir 18 años tienen obligaciones, también tienen muchos derechos, pero uno de ellos que todavía es negado por nuestra Carta Magna es precisamente el que no les permitan ser votados a los 18 años, únicamente votar, cuando la Constitución es muy clara. A partir de los 18 años, todo ciudadano y ciudadana puede ser votado en cualquier elección popular, pero hasta ahora nuestra Constitución federal y nuestras constituciones a nivel local pues han pasado desapercibido esta pequeña cláusula en torno a las juventudes. Es por ello
que insistimos en que la mesa directiva turne también a la Comisión de Juventud la dictaminación de esta minuta, y también justamente pedimos a las y los diputados que acompañen el día de la votación esta iniciativa que sin duda cambia la orientación de nuestras juventudes en un rol activo en la toma de decisiones en los principales cargos de elección popular, como lo pueden ser diputados federales, y también al bajar de 30 a 25 años para ocupar una Secretaría de Estado. Las y los jóvenes no somos solamente una masa corporativa que acompaña las elecciones cada 3 y cada 6 años. Somos agentes de cambio verdadero, y también somos agentes activos en la toma de decisiones. Para ello, un servidor representa a las juventudes aquí en el Poder Legislativo, pero allá afuera también vemos a muchos y a muchas jóvenes hoy en día tomando decisiones en favor de las y los que menos tienen. Es cuanto, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado Antonio Jiménez. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Hola, buenos días. Gracias, Presidenta. A todas las maestras y maestros, gracias por tanto, gracias por ser inspiración, y espero que el día de hoy se la pasen muy bien. Voy a utilizar la tribuna para dos temas que me parecen muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con reformas de ley que impulsamos desde el Congreso del Estado el pasado mes de marzo del año 2022. El objetivo de esas reformas de ley era buscar poner orden a los terrenos baldíos y de esta manera poder crear nuevos andamiajes que permitieran a los municipios, a los ayuntamientos de nuestro estado, poder combatir ese problema público muy grave que existe en las zonas urbanas de nuestra ciudad. Bajo ese tenor y ese entendido, estas reformas lo que buscaban era mejorar, garantizar mayor seguridad para quienes viven en las colonias populares de nuestro estado, en los barrios donde desafortunadamente dueños irresponsables mantienen en el peor de las condiciones sus terrenos baldíos, algunas obras en procesos de construcción, otras simplemente los terrenos baldíos, y es por ello que presento ante ustedes, compañeros, compañeras diputados, este punto de acuerdo que busca 4 cosas. Primero, exhortar a todos los ayuntamientos del estado de Campeche a emitir un informe pormenorizado que incluya como mínimo lo solicitado en el transitorio segundo del decreto número 57, publicado el 28 de abril del 2022, con el objetivo de poder valorar el cumplimiento de la modificación de su normatividad. Le pedimos a todos los ayuntamientos de nuestro estado que tendrían que hacer cambios en sus normativas internas para poder atender este grave problema. Ahora vamos a ver si lo hicieron. Como anexo 2, como primer anexo, también solicitamos el informe del padrón, ubicación o estimados de terrenos baldíos existentes a cada uno de los municipios. También les pedimos un anexo 2, los planes, programas o estrategia que tiene el municipio para enfrentar estas problemáticas. Como anexo 3, les pedimos las estimaciones de sus ingresos que pudieran existir motivo de los cobros, multas y en su caso beneficios para el servicio de limpia que proporcionen los ayuntamientos. Como platicamos en las comisiones y también a la hora que tomamos esta tribuna, a los ayuntamientos les comentamos y les abrimos una posibilidad para que haya una ventana de oportunidad para acrecentar los ingresos de recurso para fortalecer las haciendas públicas municipales, y ante un vicio, que es la irresponsabilidad de los dueños para atender los predios baldíos, una virtud que sería que los ayuntamientos puedan ingresar mayores recursos para atender problemas de luminaria, pavimentación y todos los servicios públicos que por ley constitucionalmente tienen la responsabilidad.
Por último, le pedimos como anexo 4 el número de requerimientos establecidos en el artículo 162 bis de la Ley Orgánica de los Municipios y el estado que guarda cada uno. Es importante decirle a todos los ciudadanos, a todos los vecinos y vecinas de las colonias populares de nuestro estado, que los ayuntamientos tuvieron todo el año pasado para poder reformular los cambios normativos y a partir del 1 de enero del 2023 debieron empezar a hacerle requerimiento a los dueños de los terrenos baldíos para la limpieza de sus terrenos. Lo que le estamos pidiendo en este momento, desde este Congreso, desde este poder, es que nos informen qué tanto han trabajado, cuántos son los requerimientos que han hecho y cuál es el estado de cada uno de ellos. Ante todo, les pido su cooperación para poder aprobar este punto de acuerdo por obvia resolución la próxima sesión. Y un segundo tema que me parece importante, que no lo podía dejar de lado. El pasado mes de marzo utilicé esta tribuna para señalar que en este poder y en todos los poderes y en ningún espacio puede haber acoso y hostigamiento laboral hacia las mujeres, hacia las compañeras trabajadoras. Y en ese sentido va este punto de acuerdo. A partir de mi participación el mes de marzo pasado, además en el marco y en el contexto de la lucha de las compañeras para garantizar derechos que desde hace mucho tiempo se vieron de haber garantizado para evitar cualquier tipo de violencia contra ellas, utilicé esta tribuna y me ofrecí de manera voluntaria a ser un vínculo, una voz que pudiera externar todas las problemáticas que existiesen en las instituciones y sobre todo todos estos casos y fenómenos que ya no deberían de ser la norma en nuestra actualidad. Ante ello, recibí una denuncia realmente muy desgarradora y esta denuncia viene de compañeras trabajadoras que desde hace mucho tiempo vienen garantizando o haciendo todo lo posible por garantizar justicia a los que menos tienen a través de la Defensoría Pública. Es ante este sentido que me permito informarles, un momentito, estoy buscando, que se acercaron compañeras para externar que desafortunadamente en esta institución honorable han sucedido varias cosas, entre ellas discriminación laboral, ¿no? Entre ellas situaciones que están generando demasiadas tensiones en la vida de cada una de las compañeras y a lo que ellas describen como que en este momento, en esa institución, denuncian de manera textual, hay un acrecentado odio hacia las mujeres, una misoginia, un clasismo tremendo y un lenguaje vulgar con el que se conducen contra ellas. En mi mano tengo un documento de 13 páginas que se me hizo llegar y además todas las pruebas conducentes que haremos llegar a nuestra querida gobernadora para poder atender esta problemática muy grave. ¿Qué piden las compañeras? Piden que haya una solución a esta problemática y nosotros no podemos quedarnos callados ante madres de familia, ante compañeras que han dado su vida y que han dado su tiempo para garantizar su justicia y que actualmente reciben algunas denostaciones, algunas frases realmente aberrantes, por lo cual pido a la Comisión de Igualdad iniciar de este honorable Congreso el Estado ejerza sus funciones de investigación, consulta, análisis de diversas denuncias, relatos y verdaderamente preocupaciones que se establecen en estos documentos en materia de violencia laboral contra las mujeres. Pido a mis compañeras, a la comisión en específico, una mesa de trabajo con las defensoras públicas del INDAJUCAM, con el objetivo de abonar a búsqueda de soluciones y, en su caso, reformas legislativas para proteger a las mujeres trabajadoras de nuestro Estado. Y también solicito a la Junta de Gobierno de este honorable Congreso que se habilite un buzón contra la violencia laboral.
dentro del sitio internet de este Congreso, que le haga saber a la Comisión de Igualdad acerca de cada una de estas denuncias, porque hay mujeres ahí que están haciendo todo lo posible por resistir ante lo que no debería ser una norma, para cumplir con las solicitudes de comunicación e intervención en el ámbito de nuestras competencias. Recordar que la fracción número 18 del artículo 48 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche dice a su letra: son obligaciones de los diputados dentro del ámbito de su competencia constitucional ser los promotores, gestores, mandantes en la detención de soluciones a los problemas que se plantean. Es en este sentido donde realmente tengo una preocupación muy grande por lo que está sucediendo en esa institución, donde compañeras que han estado por más de 15 años trabajando, garantizando más de 12 horas laborales, la justicia para los que menos tienen en este estado, que en este momento estén siendo violentadas o bajadas y que me parece que no debería existir. Le pido a mis compañeras, le pido a mis compañeros que no dejemos que el hostigamiento y la violencia laboral siga siendo parte de una norma y mucho menos en un proceso de transformación, en un proceso de cambio, donde mucha gente votó para que existiera cambios. Mucha gente votó por una ilusión y sobre todo muchas compañeras trabajadoras votaron para que las dejen de estar violentando y hostigando. Y desde aquí quiero decir que voy a seguir siendo la voz de todas y todos los compañeros que en las instituciones públicas están siendo violentadas sistemáticamente y no vamos a callar la voz. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Iraida Avilés. Buenas tardes a todos. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros diputadas y diputados, a los presentes, a los medios de comunicación y a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Hoy, 15 de mayo, hago extensiva una felicitación a todos los maestros y maestras del estado de Campeche, pero de manera muy especial a los maestros del Camino Real, cuna de maestros que pertenecen al distrito que con mucho orgullo represento. Los maestros dejan huella en la vida de sus alumnos cuando enseñan con el corazón. Mi respeto por su compromiso y dedicación al desempeñar esta noble labor. Estamos viviendo un hecho histórico. El presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, refrenda su compromiso con el magisterio. El día de hoy, el presidente de la República anunció un aumento del 8.2% al salario de los maestros y trabajadores del sector educativo en el marco del Día del Maestro. Este aumento será retroactivo, iniciando desde enero de 2023. Además, que ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16,000 pesos mensuales. Esto implica adicionar 42,000 millones de pesos extras al presupuesto destinado al sector educativo. Enhorabuena por los educadores de México. Sin duda, la Cuarta Transformación no solo reconoce el papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de las nuevas generaciones, sino que además les asigna un salario digno. Muchas felicidades, maestros y maestras. Aprovecho este Día del Maestro para aclarar a todos los ciudadanos algunos datos incorrectos ante los ataques infundados
que he recibido por parte de ciertos personajes y notas referentes a medios de comunicación que pretenden lastimar mi imagen personal, profesional como maestra y mi trabajo como diputada con información falsa, donde el contenido miente, agrede y difama con palabras altisonantes. Como diputada, abandonó plaza de docente, diputada sinvergüenza. A Morena no le importa la educación. Expreso mi total rechazo y derecho de réplica para exhibir las mentiras, la falta de ética de quienes publican y comentan sin fundamentos e investigación. Quiero decirles que a partir del día que me dieron su confianza como diputada y en cumplimiento de la ley, solicité licencia sin goce de sueldo correspondiente a mi profesión como maestra. Por lo anterior, en ningún momento existe un abandono de mi persona a mi profesión y actividad que por años he desempeñado con mucho orgullo y amor. Jamás he faltado alguna responsabilidad en mi vida. Lo que tengo es una imposibilidad legal para realizar ambas funciones. Convencida que solo la comunicación directa y constante con nuestros representados y con la verdad siempre de nuestro lado, con cariño y trabajo les digo que estoy pendiente del tema, gestionando todas las necesidades de mis representados y en especial en temas de educación, que es mi otra pasión. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Marisela Flores. Compañera, tiene un tiempo máximo de 10 minutos. Ser maestra es un orgullo. Hoy quiero felicitar a todos los maestros y maestras del Estado, especialmente a quienes trabajan en el municipio de Calakmul, quienes tienen que dejar a sus familias por llevarles educación a nuestros niños, niñas y jóvenes. Para ellos, muchas felicidades. Con el permiso de la mesa directiva, con su permiso, diputada presidenta, diputadas y diputados, público presente, buenas tardes. La nueva política para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México demanda un amplio sentido de austeridad, de responsabilidad y de un profundo compromiso con el pueblo de México. Sin embargo, para que la transformación pueda concretarse en una realidad palpable, es necesario que la misma abarque cada espacio de la vida pública y política de nuestro país. De lo anterior, consideramos como un retroceso y un atentado a los esfuerzos por construir una política nacional de austeridad. En días pasados, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efectos una parte de la reforma electoral de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es irrisorio y absurdo que 9 de los ministros dejaran sin efecto este proyecto político por el simple argumento de que no se llegó a discutir a fondo esta reforma. Aún más, es ilógico que se argumentara que los legisladores federales cometieron un error en el proceso legislativo por el simple hecho de evitar una lectura. Es un insulto al pueblo y a los mexicanos que ese grupo elitista y conservador se hagan llamar defensores de la patria, aun cuando su mal llamada democracia nos ha costado millones, nos ha dejado un sinfín de corrupción y tenía a nuestro país hundido en la miseria y la desigualdad social. Sin embargo, ¿qué nos podíamos esperar de una institución deteriorada por la corrupción, por los lujos, los privilegios y el nepotismo?
¿Qué nos podíamos esperar de servidores públicos afanados en defender la vida de reyes que se dan a costa del erario público y del dinero de las familias mexicanas? Es absurdo que en nuestro país el sueldo de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ascienda a más de 350,000 pesos mensuales. Es una burla que a pesar de ello reciban un seguro de separación individualizado por 21,804 pesos mensuales, un seguro de vida institucional mensual por más de 3,000 pesos, un seguro de gastos médicos mayores a 16,000 pesos y un aguinaldo anual de más de 585,000 pesos. Diputadas y diputados, es necesario que el pueblo sepa quiénes son los que verdaderamente se dan una vida de reyes a costa del esfuerzo, del trabajo de las familias mexicanas que viven a costa del erario público. Es necesario que la transformación nacional acabe con la opulencia, los privilegios y el derroche de los recursos públicos. Es importante atender a todos los mexicanos sin importar creencias, clase, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales, pero aplicando el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres. Desde el Grupo Parlamentario de Morena, seguiremos alzando la voz ante las injusticias que se cometen desde los poderes del Estado mexicano, pues no debemos olvidar que la auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Es cuanto, diputada presidenta. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo viernes 19 de mayo del 2023 a las 12 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta cuarta sesión, siendo las 13 horas con 25 minutos del día de hoy, lunes 15 de mayo del 2023. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Muchas gracias.